Buenas y navideñas. Qué rojo esto, ¿eh? Necesito como Luis Miguel o María Carey, una gala de Navidad, Luis Miguel, María Carey o Rafael. Vamos a bailar con esto nacional, Rafael, lo ha jurado. Bueno, pues, cerrando ya esta semana cultural. No sé exactamente lo que pueda hacer la presidenta, pero alguien se me sabe apuntar 30 creo, o 30 es la 30 semana cultural, o 30 y algunas. 33 semanas culturales, nada más y nada menos. En ese centro aragonés, 33 semanas en las que, bueno, pues se ha intentado aportar un poquito a la cultura. Saben que esta semana hemos tenido pues, desde gastronomía, concurso de reportería de tortillas, hasta presentaciones de libros, hasta talleres de encuadernación de libros y desde luego, como estamos en un centro aragonés, pues no podía faltar también la cultura popular, la joda, pero también los villancicos. Yo el otro día hablaba en la radio, voy a hacer un poco de publicidad porque ahora todos los jueves colaboro con Radio Zaragoza en un programa que se llama Las Voces de los Cantares. Y hablábamos de villancicos aragoneses y decíamos que se cantaban bastante, pero se grababan pocos villancicos aragoneses. Bueno, pues hoy disfrutaremos de las jodas y de los villancicos en este festival ya tradicional de la Navidad. Pero hoy vamos a empezarlo con las escuelas, pero no con las escuelas de canto ni con las escuelas de baile. Hoy es un orgullo para nosotros, un placer esta escenario, aparte de nuestra escuela de rondalla, tocadores que están empezando a adentrarse en los instrumentos de pulso y de púa y que esperemos que pronto pues, formen parte de nuestra rondalla. Unas escuelas que están dirigidas por Tony Marzo no, perdón, ya me he liado. Ya he dicho el apodo, como lo llaman en Adayuel, Tony López Brun, es el maestro. Pero bueno, para los amigos Tony Marzo, entonces que nos permita que le llamen también Tony Marzo. Entonces creo que vamos a empezar descorriendo la cortina. Ahora yo digo esto y se tendría que descorrer la cortina. ¿Ocurre? Bueno, está todo muy coordinado, ¿eh? ¿Qué está teniendo? Bueno, pues aquí tenemos una representación de nuestras escuelas. Antes de empezar, uno a uno. Nombre. Ethan, guitarra. Diego, guitarra. Ay, este libro que no me va a dar. Cambiamos de micro. Rubén ya lo conoce como cantador, como bailador y ahora ya el sumo, tañedor también. Una futura promesa, su maestro lo presenta como futura promesa con la guitarra. Noelia, muchos de ustedes la conocerán, fue bailadora muchos años, ya vuelve a la joda tocando la guitarra. Un placer que estés aquí y pronto a ver si estás allí también. Tenemos más tocadores. Francisco, otro compañero, otro nuevo guitarra. Antonio, otro guitarra. Se nos apoderan las guitarras, Esto sí que hay que estirar un poquito de las orejas, Miren que tienen un maestro que es un bandurrista muy bueno, Fran, que se van a ir de gira. Marisol, Fran, con Rubén y Isa este verano van a hacer una gira internacional, La familia Álvarez al completo. Bueno, y Tony, Tony el maestro. Bueno, pues un aplauso para ellos, En primer lugar, como lo que están aprendiendo a tocar son acompañar a la jota, pues van a tocar unas poquitas rondaderas, que aquí pues con la ayuda de Iris y Noelia y mía, pues les pondremos las jotas de ronda. Venga, pues un aplauso para esta escuela de ronda.